Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por esta mañana. Una vez más, Señor, aquí agradecidos contigo, con tu bondad, con tu amor, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, pero también por lo que harás en este tiempo futuro que nos espera, Señor, que es tu gracia, tu gloria. Queremos conocerte más cada día a través de la palabra. Queremos aprender a agradarte en nuestro diario vivir, en nuestros hogares, nuestras casas, nuestros roles, Señor, como creyentes de este mundo caído, como esposo, esposa, hijos, padres. Queremos agradarte. Pedimos tu amor y tu gracia esta mañana para santificarnos, y también pedimos el entendimiento de lo que vamos a escuchar ahora y en el sermón, Señor. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar del matrimonio. Vamos a ver el párrafo número 1 y el párrafo número 2 de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Entre más pasan estos tiempos que estamos viviendo nosotros como iglesia, damos gracias al Señor de poder irnos conformando en una iglesia confesional, bautista reformada, porque al ir conociendo más el contexto de la reforma en este tiempo, definitivamente sí vale la pena estudiar esta confesión y que usted también la tenga como una base para su vida doctrinal y para su corazón. Entonces vamos a hablar del primer párrafo. Voy a leerlo para los que la tienen ahí. El matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. No es lícito y no es soportable tampoco. O sea, hay que aclarar eso. O sea, no es lícito, no es soportable. Creo que con una es suficiente y con un hombre es suficiente. Si somos sensatos y si somos correctos, debería ser así. Hablábamos esta mañana antes de empezar ahorita el tema de cómo el matrimonio y el martirio tienen la misma raíz. La palabra mártir y la palabra matrimonio tienen la misma raíz etimológica, ¿no? Y tiene sentido, y no lo tome a mal, que el matrimonio es una causa y un mártir siempre muere. ¿Por qué? Por una causa. Entonces los mártires nunca han muerto en vano. El matrimonio tiene que ver con martirio, porque los cónyuges tienen que llegar a entender que vale la pena ser un mártir por agradar a Dios en mi matrimonio y llevar esa causa llamada matrimonio como la lleva un mártir. Entonces Cristo fue un mártir, el mártir de la cruz del Calvario, y él murió por su esposa, y ahora le dice a la esposa que la esposa tiene que morir por él. Así funciona. Creo que nos vamos entendiendo y nos vamos ubicando en el matrimonio de lo bonito que es. El primer párrafo de este capítulo, que es este, nos ofrece algo interesante acerca de la naturaleza del matrimonio. Y el matrimonio tiene una naturaleza monógama, tenga en cuenta eso. ¿Su naturaleza es qué? Monógama. ¿Alguien no sabe qué es monógamo? Para que, gracias Hernán por su sinceridad. O me toca decirle a alguien que le explique a Hernán porque ya todos saben. ¿Alguien más no sabe qué es monógamo? Gracias Herminda, gracias Olga. Monógamo es uno. Una mujer, ahí lo dice, un hombre. Aclaro, que una persona puede tener dos matrimonios, claro, pero debe tener primero uno y después el otro. O sea, debe ser marido de una sola mujer. Cuando dice el texto así, quiere decir que puede tener otra esposa, sí, pero porque una murió o un divorcio aprobado por las Escrituras es diferente. Pero nunca se refiere la Biblia a que el hombre pueda tener varias mujeres. Ni siquiera que usted pueda tomar el ejemplo de Abraham, Isaac y Jacob. No lo puede tomar, porque ya cuando uno estudia la Biblia dice lo terrible que le pasó a ellos por tener esas relaciones de más. Sí sabía que los 3 hijos mayores de Jacob recibieron juicio porque no eran hijos legales, o sea, eran hijos de la esclava.
Y cuando en Génesis 49 el Señor a través de Jacob lanza la palabra profética, ellos terminan pues pagando consecuencias de todas estas uniones de estos hombres. Entonces, en el párrafo hay una afirmación seguida de dos negaciones complementada con una observación temporal. El párrafo no aborda cuestiones tales como el método de contraer matrimonio, ni, o sea, si es civil o religioso, no habla de eso. Simplemente afirma la naturaleza del matrimonio, que es monógamo. De eso se trata la primera parte. Y esto es muy importante. Como era de esperar, la definición simple es que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Es importante notar que no se dice que sean solamente creyentes. Ya sabemos eso, pero hay que recalcarlo para que a usted no se lo olvide. El matrimonio no fue establecido para cristianos. El matrimonio fue establecido para la raza humana, para toda la raza humana. El matrimonio es válido en muchos sentidos: civil, religioso. En la tribu, ¿quién casa? El cacique. En Arabia, entonces el jeque. Sí, el jeque allá. Y cada país o cada tribu tiene una autoridad. Esa autoridad casa. En este caso, ¿quién casa? El Estado. ¿Quién hace válido un matrimonio? El notario. En Estados Unidos, el pastor casa directamente. La iglesia sí tiene esa potestad, porque la Constitución se la dio. Cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos en 1800 algo, esa Constitución es basada en la Escritura. Entonces, la iglesia cristiana sí casa allá directamente, tiene la autoridad para casar, y la iglesia católica, allá sí, pero por una cuestión de Estado. Nosotros acá, siempre le voy a recordar, la iglesia no casa, la iglesia bendice la unión matrimonial. Usted debe casarse por lo civil, si quiere casarse, los que no se han casado. Pastor, me quiero casar, entonces yo le digo, tráigame su registro de matrimonio y acordamos ya cómo es el proceso para hacerle la ceremonia. Les decía hace 8 días que tenemos la posibilidad de evitarle todo eso. Nos toca hacer un trámite legal, de pronto lo hacemos, estamos orando si es conveniente o no es conveniente para… Señora. Claro, la iglesia no casa. Si el matrimonio no es llevado a la registraduría, no existe. Y mucha gente ha encontrado, sobre todo los que llevan muchos años, que el cura ese día de pronto se le olvidó y no llevó el registro. Y no aparece. Y hay iglesias donde han encontrado registros de matrimonio amontonados, no los llevó nunca. Y hay un poco de gente que cree que está casada, pues nunca está casada. Pero viene un problema después legal, cuando se trata de herencias, todo eso, va a salir un problema terrible. Claro. Sí. Si el matrimonio no se registra, pues no está casado ante el Estado. Aclaro algo aquí que es importante. Usted es ignorante de que no está casado. O sea, ante Dios usted no es culpable porque usted está bajo una autoridad. Es culpable esa autoridad. ¿Sí me explico? La pareja no queda en pecado porque ellos no saben que su matrimonio no se lo registraron. Y normalmente lo hicieron para santificar su relación, sea católico o sea cristiano. Don Henry. ¿Para qué? Claro, claro. Menos mal que fue a los 2 años, y si no, pasan 10 o 20. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces. El texto de apoyo siempre será Génesis 2:24. Voy a leerlo porque a usted se le pueden repetir cada 8 días y se le olvida. No sé por qué pasa eso, pero nos toca. Génesis 2:24. ¿Sí? Y usted lo vuelve a leer y dice, sí, ya sé de qué trata, pero eso es demasiado conocimiento lo que podemos hallar allí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la referencia clásica para respaldar el argumento de que en la creación misma Dios pretendía que un hombre y una mujer estuvieran unidos de esta manera. A esto le siguen las dos declaraciones que aclaran, que abordan el tema
de la monogamia, y al hablar de monógamos también tenemos que hablar de poligamia. O sea, si yo voy a hablar de monógamos, pues también tengo que hablar por qué no es válida la poligamia. El famoso poliamor. ¿Sí sabían que ya está aquí? En Colombia ya existe el poliamor, en Europa existe el poliamor, que es una persona con varias esposas, un hombre con varias esposas o una mujer con varios esposos. Se puede. Legalmente ya está autorizado en muchas naciones, derechos civiles, derechos legales, todo. ¿Cómo se maneja? Ya es diferente, es un contexto de pecado, obvio, donde siempre va a salir mal alguien, van a terminar heridos porque no es la manera como Dios lo ha establecido. La poligamia está prohibida. No es lícito participar en la poligamia el estado en el que un hombre tiene múltiples esposas o una mujer múltiples esposos. Aunque esto fue practicado por algunos patriarcas del Antiguo Testamento, ciertamente estuvo presente en el mundo mediterráneo del Nuevo Testamento, estaba fuera del propósito del Creador. Todos los casos de la Biblia donde hay hombres, patriarcas o reyes que tuvieron más de una mujer, todos son un problema. Todas esas historias son ejemplo de los problemas de la raza humana, ejemplos de destrucciones familiares, ejemplos de abusos entre las familias, irrespetos, asesinatos, muertes, porque está fuera del plan de Dios. El hecho que lo vivieran, nunca hay un mensaje en la Biblia de decir esa palabra es para los hombres. No, nunca puede tomarse como decir, Dios permite dos mujeres. Yo conocí un hombre, lo conocí, no es una historia ficticia, que vivía con dos mujeres. Él vivía con las dos. Una era de unos 30 años y la mamá de sus dos hijas. Y la otra era de 15. ¿Sí? Y él vivía con las dos. Y él se tomó de ahí, de Jacob. Él decía que era bien porque Jacob tenía 4. ¿Sí? Entonces que él tenía 2. Sí. Y lo duro es que las dos consentían. Él dormía con las dos en la misma cama. O sea, dormían los 3. No se entiende cómo será esa sopa, ese revuelto pecaminoso, pero era así. Si él no se arrepintió de sus pecados, está esperando el juicio en el infierno porque él murió. Lo mataron, era jíbaro del 7 de agosto, entonces lo mataron. Si él, y él estuvo en la iglesia y yo le dije, no, eso no es así. ¿Cuál era el derecho? Le dije, la mamá de sus hijos. No era casado, pero el derecho ¿cuál era? La mamá de sus hijos. La otra chica, chao, nos vemos. Pero escuche por qué es muy parecido ¿de dónde sale la poligamia? Escuche, ¿de dónde salen esos principios en esas culturas donde esos hombres tienen, los jeques tienen 10, 15 mujeres? Hay un principio que aparentemente justifica eso, y es que tiene que mantenerlas, tienes que tener economía y si no, no las puede tener. Y pues tenía economía de su trabajo ilícito y él mantenía la familia de la una y la familia de la otra. Entonces terminan ellas soportando esa situación como vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Y tristemente eso pasa. Muchas mujeres soportan que su esposo tenga un amante porque económicamente tiene todo. Y les da temor perder económicamente ese sustento de ese hombre y terminan aceptando ese tipo de pecado. Sean casados o no sean casados, no es válido la poligamia en ninguna manera. La poligamia en las mujeres no se llama igual, para que sepan. Se llama poliandría. Poligamia para hombres, poliandría para mujeres. Tampoco la mujer puede involucrarse en una relación con múltiples maridos. Aunque esa práctica es más, no es tan conocida, tampoco es desconocida en los antiguos habitantes de las Islas Británicas, en Europa. Esto también es una violación de la ley moral. Nos dice que estas prácticas nacieron también muchas veces de sectas y religiones, como los mormones. Los mormones, los líderes de los mormones pueden tener varias mujeres, los miembros no.
¿Sí ve? O sea, es decir, el líder sí, pero las ovejitas no. Ellos viven esa práctica aquí en cualquier lugar del mundo. Varias religiones y varias sectas lo pueden vivir, pero no todos. O sea, es un privilegio para algunos. Entonces, absolutamente en contra de la Escritura. El matrimonio tiene dos aspectos que son importantes. Por un lado es un contrato divino, que ya lo hablamos, y por el otro lado es un contrato civil. Es divino porque fue establecido por Dios, porque se hacen votos para siempre, porque agrada a Dios y porque es una bendición que Dios le otorgó al hombre de poder tener una relación con otra persona de la cual Dios se agrada. Pues por eso es divino. Y es civil porque tiene compromisos civiles y leyes, que eso también ya lo hablamos la vez pasada. Vamos al párrafo 2. Vamos al párrafo 2. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda del esposo y esposa para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Encontramos aquí los propósitos. Si está tomando nota, el párrafo 2 dice los propósitos más importantes del matrimonio. Hay muchos propósitos. Por ejemplo, ya si hablamos dentro del contexto cristiano, un propósito bonito del matrimonio es la santificación de la pareja. Mutuamente. Hierro con hierro, ¿qué? Se aguza. Pulidora con pulidora, pule, o sea, pule. ¿Sí? Es así. Se daña, si dijo alguien. Dos pulidoras al chocar se dañan. Alguno tiene que ser ventilador. Pero funciona. El ejemplo funciona porque si usted pone dos pulidoras prendidas así, se puede regar las manos. Pero si una está prendida y la otra echa vientico, en modo viento, pues ayuda. Pero el matrimonio sí realmente, estoy convencido de eso, a través de los años y a través de lo que veo también en otras relaciones, que el matrimonio sí es un instrumento de Dios para la santificación del creyente. Creo que es el terreno más bonito. El terreno más bonito para la santificación creo que es el matrimonio. Es el terreno donde la gracia de Dios se puede manifestar de una manera que no lo ves en otras áreas. Tú ves en la área económica muchas cosas, en áreas diferentes de nuestra vida, pero cuando la gracia de Dios se manifiesta en un matrimonio, es algo hermoso, algo bonito. ¿Cómo puede ese matrimonio darle la gloria a Dios? ¿Y cómo puede el hombre y la mujer llegar a encontrar ese propósito en la tierra que realmente no es fácil, no está por fuera? Podríamos decir que es un tesoro que hay que ir buscando y que hay que ir construyendo y a ir edificando poco a poco. Algunos creen que se llevaron el tesoro, o sea, ¿sí? Cuando se casan dicen, me llevé el tesoro. Y resulta que el tesoro puede que sí, pero está tapado. Está cerrado. Hay que empezar a buscar la veta. Y usted vio fue un brillito, pero no sabe que eso está tapado. Y tiene que empezar a trabajar y a escarbar en el corazón personal, pero también decirle, Señor, permíteme conocer a esa persona a la manera como Dios va revelando el carácter del hombre y va revelando el carácter de ¿quién? De la mujer. Mientras que la ley canónica era la ley religiosa de la Edad Media, presentaba el matrimonio como principalmente sacramental. Es decir, para la Iglesia Católica estaba el celibato, ¿sí conocen el celibato? Y estaba el matrimonio. Entonces, para ellos, el matrimonio no tenía el mismo sentido que tiene la Biblia, que la Biblia le da. Para ellos el matrimonio podría ser opcional o no opcional, y para ellos era mejor no casarse. Por eso los curas no se casan, por eso las monjas no se casan. Lo que la gente ignora, porque hay ignorancia, es que detrás de eso había una motivación incorrecta, y era la motivación económica. Porque si una persona no se casa, hay otro resultado de no casarse, que no tiene hijos. Se supone que no tiene hijos, y como no tiene hijos, no tiene herederos. Y como no tiene herederos, todos los bienes que consiga en vida quedan para la curia, para los que no sabían eso. Todo lo que los sacerdotes tienen, obvio que tienen sus cosas aparte por ahí, como camufladitas, pero lo que esté legal, cuando ellos mueren,
No lo hereda ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos. No hay herederos a la curia. Ese era el fin principal. El fin principal era más económico. No era de santidad como ellos lo pretendían. Ellos pretendían mostrar que era de santidad, pero no era así. La doctrina puritana, perdón, ellos creían también en el principio de la procreación y en cuanto a la inmoralidad no lo veían tanto así. Por eso mejor decir no me caso, porque a veces pensaban que eso iba a ser un problema la vida marital y no podían servirle al Señor los que fueran casados. Porque en la Iglesia Católica, si usted quiere ser sacerdote, no puede casarse. Entonces ellos lo veían más como un sacramento que como algo que Dios hubiera establecido para ser parte de la creación y el desarrollo de la humanidad. Los puritanos o los reformados agregan un propósito más primario y más importante. ¿Cuál es el propósito más importante del matrimonio? El amor. ¿Sí ve? Mamá, ¿es una ordenanza? Sí, claro, es una ordenanza. Pero más allá de una ordenanza es que el amor. Los seres humanos deberían casarse primeramente, ¿por qué? Por amor. Y alguien decía, entonces, ¿cómo hacían en la Biblia? Porque ellas no se casaban por amor, pero lo que pasa es que sí se casaban por amor. Porque tenían una relación tan plena con Dios que sabían que Dios no les iba a enviar a alguien para dañarle la vida. Y confiaban plenamente en el criterio de sus padres porque eran padres santos. Abraham, esta mañana leí sobre Abraham, estoy en Génesis. Abraham manda a su esclavo, a su siervo, a que le busque esposa a Isaac. Isaac nunca dijo, no papá, tú no puedes escoger por mí. A ver, lo que pasa es que nosotros no somos hijos directamente de Abraham. Si Abraham escoge a nuestra pareja, hay que dejar que Abraham escoja, ¿sí? Porque Abraham es una relación plena con Dios. Aparte, ellos son el instrumento de la revelación divina, no se nos olvide eso. O sea, su papá no es Abraham, claro, ¿sí? Pero bíblicamente los padres escogían a las parejas. Los hijos no tenían temor de decir, me va a traer un infeliz. O sea, no. Porque, ¿cuál era la preocupación de Abraham? Él le dice, no vayas a tomar una hija que no sea de mi pueblo para mi hijo. Y lo manda a kilómetros, distancia, y le dice, vaya. Y Eleazar se va, el siervo, y llega, y él le dice a Dios, estoy parafraseándole lo de Génesis, porque es una historia larga. Él le dice, Señor, ahorita van a salir las doncellas por el agua, a la doncella que yo le diga que me regale agua, pero que ella me diga que le va a dar agua a mis camellos, esa es. Y salió Rebequita, ¿sí? Ella era. Y era bonita. Por ese lado Isaac decía, mi papá no me va a escoger una fea. O sea, listo, le escogió una bonita, hermosa, dice la Biblia. Como pocas en la Biblia describe, son como 5 o 6 mujeres que la Biblia le da ese título de, ¿cómo lo diríamos hoy? Bueno, digámoslo como dice la Biblia para no inventar, hermosas. No hay otra descripción, eran hermosas en su corazón, en su físico, estamos hablando del físico. Entonces ellos, Isaac, tranquilo allá trabajando, de pronto ni le contaron que había mandado al siervo, porque el papá no tenía por qué contarle, ya le mandé a traer su esposita, ¿no? Ellos no se conocían y apenas se vieron, dice la Biblia, se amaron. ¿Por qué? Porque es Dios en el centro. No estamos en los tiempos de Mesopotamia, ni estamos en Ur de los Caldeos, ni estamos allá. Pero el proceso y el principio sigue siendo el mismo. Debe ser por amor, debe ser por amor a Dios primeramente. Y debe ser del mismo pueblo. Todos ellos se preocupaban de que fuera del mismo pueblo. Eso ya era un principio para el matrimonio. Algo importante que agrega la confesión de fe y que a través de los años se ha ido organizando en las escrituras, que Dios ha traído luz, es que aparte del amor, también el matrimonio es un compañerismo, es un caminar en las buenas y en las buenas.
Es un caminar en todos esos asuntos. Cuando se habla de la ayuda mutua, nuestros padres puritanos buscaron restaurar el matrimonio a su base en la creación, pero más allá de esto, a su hermoso estado como lo describe Pablo en Efesios 5. El matrimonio era un arreglo de amor. ¿En qué está basado el matrimonio para nosotros hoy? En Cristo y la iglesia. En ese amor que Cristo describe que tuvo por su iglesia. Adán y Eva tienen la misma situación. Adán es la cabeza, él representa a Cristo, Eva representa a la esposa. La iglesia es la segunda Eva y Cristo es el segundo Adán. ¿Sí ve? Tan chévere que se entiende la Biblia cuando uno dice, sí. Si Cristo es el segundo Adán, no es bueno que estuviera solo. Dios preparó una esposa para él, para el segundo Adán. Mire tan interesante, ¿cuándo la preparó? Desde antes de la fundación del mundo. Así como preparó una Eva para Adán, preparó una iglesia para Cristo. ¿Dónde la preparó? En su corazón. Usted y yo estábamos en el corazón de Dios antes de ser creados. Eso es muy interesante, muy bonito. Eso se llama romance. Alguien que pensó en mí cuando yo no existía. ¿No? ¿No le parece amor eso? ¿O qué es amor entonces? Eso es amor. Alguien que piensa en mí aunque no existo. Ahora el esposo tiene que pensar en la esposa, pero existe. Y viceversa. La esposa tiene que pensar en el esposo, pero existe. Nosotros no existíamos. Y el Señor nos amó y preparó un pueblo y dijo, voy a darle a mi hijo la mejor esposa. ¿Sí? Santa, sin mancha, sin arruga, sin cremas, original. ¿Sí? Voy a darle a mi hijo la mejor esposa. Entonces, todo esto es tan bonito cuando uno se da cuenta y dice, Cristo, siendo el modelo perfecto con la iglesia del matrimonio, no nos deja alternativa cuando uno está casado, y a los solteros les pone una enseñanza donde dice, vale la pena, porque el anhelo de todo creyente es representar a Cristo bien. Si eres soltero, represéntalo bien en tu vida. Si eres casado, represéntalo bien. No hay nada diferente. El uno tiene que representarlo bien siendo soltero y el otro lo representa bien siendo casado o casada. ¿Sí ve? Ningún estado es malo. El único estado malo son los estados humanos acá, los estados de la tierra, los gobiernos que se llaman estado. Pero cuando hablamos de estado, casado o soltero, ambos son perfectos en Cristo. Sin Cristo, ambos pueden ser un problema. Ambos pueden ser terriblemente malos. En la creación también el propósito del Señor era que nuestros padres procrearan y poblaran la tierra. Cuando la confesión de fe dice el matrimonio fue instituido por la mutua ayuda, para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Un matrimonio hace que la descendencia sea ¿qué? Legítima. Y eso ya lo sabemos. Este término tiene aquí su sentido pleno y técnico. Los hijos de parejas casadas son ¿qué? Legítimos. No es que no sean hijos los otros. No son legítimos porque Dios establece el matrimonio para eso. ¿Cuáles son los hijos legítimos de Cristo y su iglesia? Los hijos de Dios. Los que hacen parte del cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia son los hijos legítimos. Ellos hacen parte de la iglesia, pertenecen a ella, se comprometen con ella, tienen pertenencia con ella, entonces son hijos ¿qué? Legítimos. ¿Sí ve que también se aplica la figura? O sea que en las iglesias hay hijos legítimos e ilegítimos, claro. ¿Y qué hay que hacer para ser hijo legítimo? Participar de ese matrimonio que ya está establecido entre Cristo y la iglesia, y yo quiero ser hijo y quiero pertenecer.
Ese es un proceso que Dios va haciendo en todas las personas que va trayendo a la iglesia, y chévere cuando ellos lo entienden y voluntariamente dicen, yo quiero participar, yo quiero crecer, quiero aprender. Probablemente estas declaraciones estaban destinadas a salvaguardar asuntos de herencia o identidad. En la época de la Reforma era un proceso bien difícil todo eso de las herencias. Bueno, creo que todavía sigue siendo un complique, pero era obligatorio que estuvieran casados, y si no, los bienes ya podrían terminar en el Estado. O sea, ahora no es tan así, pero en la época de la Reforma, si una familia no era casada, el Estado le podía quitar todo. Cuando el hombre moría, el Estado le quitaba todo a la mujer. El certificado, no tengo, entonces ustedes no tienen nada, todo nos pertenece al Estado. Entonces, la idea de los reformadores no era solamente religiosa, también era guardar de la injusticia del Estado a las personas y decirle, cásense, organicen su vida, porque si llega a pasar algo, sus hijos quedan sin nada, sus hijos quedan sin nada, su esposa queda sin nada. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Cuando Elimelech se va, y estudiamos que él tal vez vendió algunas propiedades para irse, y sus hijos quedaron a la deriva siendo extranjeros, murieron por allá. Luego ella regresa y aún tiene un remanente ahí por gracia, porque el Señor quería preservar esa descendencia donde nacería David. Pero nosotros tenemos que estar claros que aún hoy en día las cosas se hacen mejor y se arreglan mejor cuando hay un matrimonio y llega a pasar algo. Hay un orden, se puede hacer algo. La descendencia tenía derechos legales y reclamos ante los tribunales del país. O sea, cuando había un matrimonio, no, mi papá murió, nos queda todo a nosotros. El Estado no se podía quedar con nada porque legalmente podían pelear. Si no eran casados los padres, los hijos no podían pelear nada. Y quedaban sin herencia. Lo primero que buscaban cuando pasaba estos asuntos en la época de Inglaterra, siglo XVII, eran los registros de los hijos. ¿Están registrados? ¿Están legítimamente registrados? No, entonces ustedes no existen prácticamente, no tienen nada. Y era un problema serio no casarse. Aunque se afirma negativamente, mire lo que dice ahí para cerrar esa parte ya, vamos a terminar esa parte. Para evitar la impureza, la última parte del párrafo 2, que es muy importante, aunque en la confesión es una afirmación negativa, para evitar la impureza, en buena forma apostólica la confesión reconoce que el matrimonio proporciona un lugar santificado para la expresión del deseo sexual. Primera de Corintios 7:2, vamos a ir allí a cerrar con esa parte. Primera de Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dijimos ahora que la expresión matrimonial incluye tener hijos, incluye compañerismo, incluye procrear, toda esa parte que estamos hablando, pero también fue dado por Dios para guardar al hombre de la impureza sexual y a la mujer de la impureza sexual. Digamos que cuando se habla de fornicación, se está hablando de adulterio. La palabra griega para fornicación es porneia, y porneia es donde se derivan todos los pecados sexuales, pornografía, adulterio, lujuria, todo lo que tenga que ver. Se puede usar la palabra fornicación para todo tipo de inmoralidad sexual. Ella encaja en esa palabra. Entonces aquí está hablando de, a causa de las fornicaciones, relaciones con otros. Se aplica espiritual también, una relación con otro Dios es una fornicación espiritual, pero está diciendo
a causa de eso, Pablo está aconsejando que cada uno, dice, tenga su propia mujer, o sea, tenga una mujer para que pueda tener una vida sexual estable, sana, bendecida y clara delante de Dios. El matrimonio es el lugar adecuado para que los humanos disfruten de los placeres que su creador les ha destinado. Todo lo que está fuera del matrimonio es impureza, es inmoralidad, no está dentro de lo moral que Dios ha establecido. Y esto tiene una connotación espiritual, la vida sexual, y es que asemeja la relación íntima que tiene Dios con la iglesia, Cristo con la iglesia. Cuando el término conocer en griego, que es ginosko, conocer o conocimiento, habla de un conocimiento profundo. Dios conoce a su pueblo. La pregunta es, ¿Dios conoce a los impíos? Sí. Sí los conoce, pero no tiene intimidad con ellos. ¿Tiene intimidad con quién? Con la iglesia. ¿Por qué al final, en el juicio final, por qué se usa la palabra no os conozco? Nunca tuve una relación con ustedes. Yo los creé, pero ustedes nunca tuvieron una relación conmigo. Entonces no os conozco. Nunca intimé, nunca tuvimos un diálogo, nunca estuvimos juntos, nunca convivimos juntos. Nunca me invitaste a tu casa, ni siquiera a la sala como invitado. O sea, ni siquiera en la sala pude estar. Tú tenías tu propia vida. Tú conociste otras cosas de la tierra, el mundo, los deseos, las pasiones, pero tú no conociste a Cristo. Entonces, cuando eso, ahí es donde se entiende qué es intimidad y qué es conocimiento en un sentido matrimonial. La iglesia está casada. ¿Sí está casada o no? No. Está desposada, pero equivale a estar casada. Lo más que uno lo dice rápido. Y la gente dice, sí. ¿La iglesia está casada con Cristo? No. Está desposada. Desposorio. Esa palabra aparece en Apocalipsis en las bodas del Cordero. Terminemos ahí. 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿A quién? Pues a Cristo, a Dios. Porque han llegado las bodas del Cordero. Mire lo que dice. Y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. Se ha preparado. Su esposa se ha preparado. La iglesia está desposada. La iglesia se está preparando como una novia para casarse. Sus vestidos todavía no son tan blancos, pero el Señor ya la ve con vestidos blancos, porque Él sabe que no se va a casar con otra. Él es fiel, Él dice, yo me caso con ella. En 2000 años, en 100 años, en 1000 años, pero me caso. Él es paciente, dice, yo la espero. Y antes de llegar a la boda, pues la está santificando. Él quiere una novia santa, sin mancha, sin arruga, como ya dijimos. Y dice, gocémonos y alegremos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa, ¿qué dice? Se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el fino lino es las acciones justas de los santos. Entonces, nosotros estamos desposados con Cristo, pero en la tierra ya estamos casados con otra persona. Entonces tenemos que poder aprender a vivir esa relación que Cristo tiene con su iglesia. Nosotros ya la podemos vivir en la tierra con una persona cuando somos casados. Y si no eres casada o casado, entonces puedes orar y decirle, Señor, ayúdame a preparar mi corazón, a estar en un estado alerta,
no mirando, aclaro, alerta, porque puede llegar en cualquier momento el desposorio. El desposorio es lo que se llama noviazgo. Acuérdense que el noviazgo no aparece en la Biblia. En la Biblia no hay noviazgo. El término novia se usa a la iglesia, pero el término correcto es desposada. Amén. ¿Preguntas?